Buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy pero muy bien. Como ustedes ya saben, mi nombre es Lucas y hoy vamos a hablar sobre todo lo que vendría a ser la exploración de la glándula suprarrenal. Las glándulas suprarrenales son un tema muy pero muy preguntado siempre en examen. Así que yo les aconsejo que, como esta clase es lo más resumido y lo más importante que se preguntan de acá, mi recomendación siempre es que estudien y todo lo que vemos hoy sepan sí o sí, además de obviamente la lectura que quieran hacer. Mi recomendación para por lo menos este tema es el Harrison. Yo todos los temas de endocrinología, tipo comparo, ya sea Farreras o Harrison, a ver cuál tiene mejores algoritmos diagnósticos, y hasta ahora lo que me pareció mejor es el Harrison, por lo menos dentro de la glándula suprarrenal. Para aquel que quiera y tenga tiempo de leer, más que bienvenido. Así que compartimos el power y arranquemos. Antes que nada les quería aclarar de que como no tengo computadora, tuve un problema con el cargador, estoy grabando desde mi teléfono y tengo el iPad acá abajo. Les aviso por si me ven, digamos, que estoy mirando mucho tiempo para abajo, que no les parezca raro, sino que no tengo computadora. Hasta que lo solucione, voy a hacer así, porque como es, no quería dejarles sin clase hasta que me traigan otro cargador. Así que bueno, espero sepan entender y que les guste la clase obviamente. Nosotros ya sabemos, las glándulas suprarrenales son órganos endocrinos retroperitoneales ubicados por arriba de los riñones y vamos a ver que tienen una cápsula, una corteza y una médula. Y es algo muy importante que nosotros sepamos qué función cumple cada una de las partes de la glándula suprarrenal. Dentro de las capas de la glándula suprarrenal, nosotros dijimos que teníamos a la corteza y a la médula. La corteza va a tener a su vez tres capas. La capa glomerular, que es la capa, digamos, que está más por afuera, que se va a encargar de secretar aldosterona. La aldosterona, y esto es algo muy importante, se regula a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una falla en lo que vendría a ser la renina, ahí recién yo tengo una afectación de mi aldosterona. Pero si yo tengo una falla o una patología a nivel del hipotálamo, la aldosterona no se va a afectar. Eso es algo muy importante que después lo vamos a ver. Algo importante también es que tenemos que conocer que se secretan entre 50 a 150 microgramos por día de aldosterona. Después tenemos a la capa fascicular, que en la capa fascicular yo voy a tener la secreción de los glucocorticoides, que son el cortisol y la corticosterona, principalmente, los cuales sí están secretados, están regulados por lo que vendría a ser el eje hipotálamo hipófiso adrenal. O sea, ¿qué quiere decir? Recordemos, nosotros teníamos al hipotálamo que secretaba hormona liberadora de adrenocorticotropina, iba a la hipófisis secretaba adrenocorticotropina para que vaya a la glándula suprarrenal para que se libere cortisol y los andrógenos, que los andrógenos se excretan en la capa reticular. Y por último tenemos a la médula, que la médula se encarga de secretar las catecolaminas, la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Acuérdense que estos son derivados de la tirosina y que son neurotransmisores. Algo muy importante porque a veces se suele preguntar. ¿Estamos de acuerdo? Otra cosa que necesito que se acuerden sí o sí es que todas estas hormonas que se secretaban acá en la glándula suprarrenal iban a estar formadas por esta molécula, por el colesterol. El colesterol, a partir de este, yo voy a tener la formación de la pregnenolona y la pregnenolona se puede convertir, por ejemplo, en 17-hidroxipregnenolona, de ahí ir a dihidroepiandrosterona y de ahí ser secretado, como los andrógenos que conocemos. Sin embargo, la pregnenolona puede agarrar otro camino y formar la progesterona y de ahí ir todo su camino a formar aldosterona. Y si no, de la progesterona pasa a 17-hidroxiprogesterona para formar el cortisol y la cortisona. Si no, los andrógenos, la dihidroepiandrosterona, forman la androstenediona y de ahí va a testosterona, que son los andrógenos. ¿Eso es necesario que sepan? No tanto, pero para aquel que pueda y quiera saberlo, a mí me parece bastante, digamos, necesario en el caso de que les pregunten, porque por ahí no sabemos cómo o con qué nos pueden salir en un examen. Entonces, ahora al respecto del cortisol, es algo que tenemos que hablar y que nos importa demasiado conocer principalmente las funciones del mismo. Sabemos que el cortisol se libera principalmente ante la respuesta al estrés. Este estrés puede ser físico, puede ser emocional, puede ser, por ejemplo, psicológico.
también se libera a partir de la secreción de la hormona liberadora de adrenocorticotropina y también a través del ciclo sueño-vigilia. Esto quiere decir que tiene un ritmo circadiano, el cual va a tener su pico máximo a las 7-8 de la mañana y que va a ir bajando a lo largo del día. O sea, que quiere decir que a la noche es muy posible que yo tenga pocas o prácticamente nulas concentraciones de cortisol. Además, recordar que este cortisol tiene un receptor intracelular que se va a encargar de ¿qué? Se va a encargar de, digamos, recibir el cortisol y llevar a cabo todas sus funciones. ¿Y cuáles son las funciones del cortisol? Y esto es lo que me parece más importante respecto de todo esto. Primero, que es hiperglucemiante. ¿Cómo va a ser la hiperglucemia? El cortisol tiene varios mecanismos. Por ejemplo, disminuir la captación de glucosa por parte del tejido muscular y el tejido adiposo. O sea, lo que hace es disminuir la cantidad de GLUT4 que hay en esos tejidos, entonces no se capta tanto la glucosa, aumentando la glucosa en sangre. También aumenta la glucogenogénesis, o sea, la ruptura del glucógeno. También aumenta lo que vendría a ser la lipólisis. Además, se encarga de activar lo que vendría a ser la gluconeogénesis, que es formar glucosa a través de productos no carbonatados. Después tenemos otras, como por ejemplo a nivel cardiovascular, que se encarga de aumentar la presión arterial, además de aumentar lo que vendría a ser el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca. Después vamos a tener otras como a nivel del sistema inmune, donde disminuye lo que vendría a ser o suprime la acción del sistema inmune, principalmente estimulando la secreción de citoquinas antiinflamatorias y disminuyendo la secreción y la producción de citoquinas proinflamatorias. Después vamos a tener, por ejemplo, la disminución de los linfocitos T, algo por ahí un poco más importante. Y después tenemos, por ejemplo, disminuye la sensibilidad al dolor, disminuye también lo que vendría a ser el efecto de la serotonina, también tiene efectos a nivel óseo. Si alguno vio por ahí mi video que yo subí hace rato sobre los corticoides y la osteoporosis, como, digamos, el cortisol lo que hace es disminuye la absorción de calcio y aumenta la acción del aparato hormonal. ¿Esto genera qué cosa? La reabsorción de calcio del hueso y genera fracturas patológicas. Después vamos a tener, por ejemplo, a nivel muscular, la proteólisis, y a nivel del aparato geritourinario vamos a tener una disminución también en el sistema reproductor y también una inhibición de lo que vendría a ser una inhibición de la hormona ADH. ¿Esto es importante? No tanto, pero lo que hablamos al principio sí. Ténganlo en cuenta porque cuando haya un exceso o cuando haya un déficit de cortisol, ahí de ello saco rapidísimo lo que vendría a ser la clínica. Después tenemos que recordar lo que vendría a ser el eje hipotálamo-hipofisario. Acuérdense que regulaba el cortisol y los andrógenos, además de los mineralocorticoides. Vamos a tener que principalmente el ritmo circadiano y el estrés, como yo le dije, podía ser físico, emocional, podía ser mental. Iban a estimular a que el hipotálamo secrete hormona liberadora de adrenocorticotropina, la cual iba a generar por la adenohipófisis la producción y liberación de adrenocorticotropina y además lo que vendría a ser la secreción en la corteza suprarrenal del cortisol. Y el cortisol iba a tener sus efectos a nivel del tejido adiposo, del músculo, del hígado, el sistema inmune, hueso, tejido conectivo, todo lo que ya estuvimos hablando. ¿Qué es lo importante con respecto a esto? Que se acuerden lo siguiente, que la ACTH, como venía de la propia melanocortina, generaba también, ¿qué cosa? Aumentos de la melanocito estimulante. Por lo tanto, si yo tengo un exceso de ACTH, en las patologías que vamos a ver después, yo puedo tener lo que vendría a ser la hiperpigmentación de la piel. Y eso nos va a servir, vamos a ver después, para diagnosticar algunas patologías. Ahora, recordemos que hay otros estímulos para también la secreción de cortisol, como por ejemplo el estrés, el ejercicio, la fiebre. También tenemos, por ejemplo, la hipoglucemia, el dolor. Eso es algo que por ahí no se suele preguntar tanto, pero por ahí se les pide que relacionen al momento de hablar en algún oral. Por último, vamos a hablar del sistema renina-angiotensina-aldosterona y ahí nos metemos de lleno con las patologías. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, si ustedes se acuerdan, teníamos, digamos, primero una disminución o una caída de la presión arterial
lo cual iba a ser sensado dentro del aparato yuxtaglomerular del riñón, el cual iba a liberar renina. Esta renina se iba a encargar de convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1 y la angiotensina 1 cuando pasaba por el riñón a través de la acción de la ECA se iba a convertir en angiotensina 2. La angiotensina 2 iba a generar una vasoconstricción para aumentar la presión arterial y conjunto a lo que vendría a ser la liberación de aldosterona por la glándula suprarrenal, por la capa glomerular, vamos a tener lo que vendría a ser un aumento en la reabsorción de sodio y de agua. ¿Para qué? Para aumentar la presión arterial. Todo eso, digamos, de todo eso se encarga el sistema renina-angiotensina-aldosterona y acuérdense que esto es muy importante que lo sepan porque a veces se suele preguntar en examen. Que le expliquen la normalidad, no tiene mucha ciencia. Ahora vamos a hablar al respecto del síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es algo que siempre se pregunta en examen. ¿Por qué? Porque es una patología, no sé si tan frecuente, pero los endocrinólogos lo ven mucho. Entonces nosotros como clínicos tenemos que saber diferenciarlo y tenemos que saber reconocerlo. El síndrome de Cushing, ¿qué es? Es un trastorno clínico derivado de lo que vendría a ser el exceso de glucocorticoides y de andrógenos suprarrenales. Pero ¿en qué caso yo no tengo esto? ¿En qué caso yo solo tengo exceso de cortisol? Cuando yo tengo un Cushing iatrogénico, o sea, cuando el paciente toma glucocorticoides de manera exógena, o sea, él está tomando corticoides por otra cosa. Entonces genera un Cushing, digamos, iatrogénico. Vamos a tener que el síndrome de Cushing se clasifica, o digamos las causas de Cushing se pueden clasificar dependiendo si es adrenocorticotropo dependiente o independiente. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando yo tengo la ACTH dependiente, el nivel de cortisol está elevado. Va a estar elevado porque hay un aumento de ACTH. Sin embargo, en el ACTH independiente, el cortisol está elevado, pero no necesariamente por un aumento de la ACTH. Acá la ACTH puede estar aumentada, como puede estar normal. En algunos lugares van a ver que está normal o que está baja. Eso depende de los libros, pero en la mayoría de las veces van a ver eso. Al respecto de, por ejemplo, la enfermedad de Cushing, nosotros ya sabemos, por lo que venimos viendo hace rato, que la enfermedad de Cushing es un adenoma, principalmente. Un adenoma que puede estar en el hipotálamo o en lo que vendría a ser en la hipófisis, que es lo más por ahí frecuente de preguntar. O sea, vamos a tener un tumor que secreta adrenocorticotropina o un tumor que secreta hormona liberadora de corticotropina. Por otro lado, vamos a tener, por ejemplo, un exceso de ACTH ectópico, que puede ser un exceso de ACTH o de hormona liberadora de adrenocorticotropina. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, el cáncer de células pequeñas de pulmón que veíamos en clínica 1 o el tumor carcinoide bronquial, estos pueden secretar hormona liberadora de corticotropina y esto va a ir por la sangre y estimular a la hipófisis para que secrete más ACTH y por tanto más cortisol, o un tumor que secrete ACTH de forma ectópica y estimula la glándula suprarrenal para que libere cortisol. Por otro lado, los ACTH independientes, vamos a ver que estos, por ejemplo, pueden ser iatrogénicos, como le dije, por consumo exógeno, que es lo más frecuente del síndrome de Cushing. Acuérdense que síndrome de Cushing es cuando la causa es ectópica o cuando la causa, por ejemplo, es por algo suprarrenal. Pero cuando yo hablo de enfermedad de Cushing, ahí hablo de que la causa está en el hipotálamo o en la hipófisis. Entonces, iatrogénico o de origen suprarrenal. Y acá yo puedo tener un adenoma, un carcinoma o una hiperplasia macronodular. Entonces, acuérdense, y acá les dejé un recordatorio, y esto está sacado del Harrison, si no me equivoco, donde habla, digamos, de la diferencia. Y les digo porque a veces en examen, por ejemplo, les ponen, díganme una patología donde hay un exceso de cortisol proveniente del hipotálamo. O nombrar una patología hipofisaria con exceso de cortisol. Y ustedes que ponen síndrome de Cushing. Y ahí la profesora o profesor le pone que está re mal. Y es verdad, digamos. O ponen, por ejemplo, decime una patología que sea de la suprarrenal con exceso de cortisol. Ah, enfermedad de Cushing. No, está mal. Entonces, eso es eliminatorio. Es sí o sí para que ustedes salgan mal. Así que estudienlo bien. De ahí tenemos, digamos, un cuadro comparativo donde tenemos
al Cushing iatrogénico, a la enfermedad de Cushing, o sea, un tumor ya sea hipofisario o hipotalámico, el Cushing agresivo, que es por una secreción ectópica, o el Cushing suprarrenal, ya sea por un adenoma, por un carcinoma o por una hiperplasia. ¿Cuál es la frecuencia? Lo más frecuente, y esto es muy importante, lo más frecuente es que el Cushing sea por iatrogénico. O sea, nosotros le dimos corticoides, no le dijimos hasta cuándo tomar y él siguió y empezó con fase de luna llena, obesidad central, estrías, todo. ¿Cuál es la clínica? Bueno, el morfotipo Cushing, que ahora vamos a ver, las características principales, hiperglucemia y también la hipopigmentación. ¿Por qué la hipopigmentación? Porque acá el ACTH está normal o puede estar disminuido. Entonces, la hiperpigmentación era por un exceso de la melanocito estimulante. Entonces acá yo voy a tener hipopigmentación. El perfil hormonal, muy importante, cortisol y andrógenos suprarrenales van a estar suprimidos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber acá con respecto a la enfermedad de Cushing? El más frecuente de los endógenos es esto, un tumor hipofisario. Entonces, el morfotipo va a ser Cushing, normal, hiperglucemia y hiperpigmentación posible, porque va a depender de la cantidad de ACTH que hay y, digamos, si hay o no un estímulo, digamos, en hipotálamo o solo en hipófisis. Después, el cortisol va a estar elevado y la ACTH puede estar normal o elevada. El Cushing agresivo con una secreción ectópica es el 10% de los endógenos. Y fíjense que acá yo no tengo morfotipo Cushing. Va a tener hiperglucemia sí, pero acá sí voy a tener hiperpigmentación, además de hipertensión, alcalosis e hipocalemia. Después el cortisol va a estar elevado y la ACTH va a estar elevada en el laboratorio. Y el Cushing suprarrenal es el más infrecuente. Fíjense que un adenoma en la glándula suprarrenal secretor de cortisol es el menos frecuente. Va a tener morfotipo Cushing, va a tener virilización porque el exceso de cortisol genera supresión del eje gonadal. Vamos a tener trastornos menstruales, ginecomastia e hipopigmentación. El cortisol va a estar elevado, ACTH suprimida, aumento de andrógenos y 17-hidroxiprogesterona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser la clínica? Y esto es pregunta de examen siempre. Obviamente que por el exceso de glucocorticoides yo voy a tener una redistribución de la grasa corporal. Entonces ahí voy a tener el morfotipo de Cushing. Voy a tener la obesidad central, extremidades delgadas, cara de luna llena, la jiba de búfalo, las fosas supraclaviculares van a estar llenas. También voy a tener las estrías rojovinosas. También voy a tener un aumento del catabolismo proteico, lo cual me va a dar, por ejemplo, debilidad y desgaste muscular, adelgazamiento de la piel por una pérdida en los fibroblastos, fragilidad capilar, alteraciones analíticas como por ejemplo diabetes, osteoporosis, hipercalciuria, neutropenia, osteopenia, eosinopenia. También voy a tener, debido a que si hay un efecto mineralocorticoide, ahí voy a tener hipernatremia, hipocalemia y alcalosis metabólica. Exceso de andrógeno en mujeres me va a traer virilización y alteración del ciclo, y en el hombre atrofia testicular, y en el caso de que haya un exceso de ACTH, hiperpigmentación. Al respecto del diagnóstico, el diagnóstico del Cushing tenemos que hacerlo en dos partes. Primero, el diagnóstico sindromático, que lo vamos a hacer a través del test de Nugget, y el diagnóstico etiológico, que lo vamos a hacer determinando la adrenocorticotropina plasmática y viendo, digamos, si es dependiente o independiente. Y esto es pregunta de examen siempre. Obviamente ahí les dejo un cuadrito que vamos a ver después, o que los voy a dejar en su PDF. Al respecto del diagnóstico sindromático, el test de Nugget se hace con la supresión de dexametasona 1 miligramo durante la noche, a las 23 horas. Se confirma, digamos, el diagnóstico sindromático cuando el cortisol plasmático, después que yo le hago la supresión, lo voy a dosar a las 8 o las 9 de la mañana, me da un valor más, acá está mal, me tiene que dar menos de 1,8 microgramos por decilitro. Corrijan ahí, por favor. Si es que no puse mal en el apunte, tiene que ser menor a 1,8 microgramos por decilitro. Después, el cortisol libre en orina tiene que ser de 24 horas, o sea, la cortisoluria, tiene que ser mayor a 100 a 150 nanomoles en 24 horas. Se precisan al menos dos determinaciones de esto. Y después el cortisol en plasma a las 23 horas
también es importante que sea mayor a 4,7 microgramos por decilitro. Y después el cortisol en saliva tiene que ser a las 23 horas, tiene que ser mayor a 0,18 microgramos por decilitro. Esto es pregunta de examen de escrito, no de oral. Hasta ahora no lo vi que lo tomen en el oral. Por favor, corrijan esto si es que no está bien en su apunte. Después tenemos que hacer el diagnóstico etiológico. El diagnóstico etiológico lo podemos hacer de la siguiente manera. Primero tenemos que medir lo que vendría a ser la ACTH plasmática. Y de ahí tengo que ver, si la ACTH plasmática está elevada, quiere decir que el ACTH es dependiente. Y ahí tengo que hacer el test de supresión fuerte con dexametasona. Si la supresión es mayor al 50%, enfermedad de Cushing. Si la supresión es menor al 50%, el Cushing es ectópico. Por otro lado, digamos, si la ACTH viene baja, ahí lo que tengo que saber es que es un ACTH independiente y que tengo que hacer un ataque suprarrenal. Eso es muy, pero muy importante que se acuerden. Les voy a dejar, obviamente, este cuadrito diagnóstico, este algoritmo, porque es el que más, digamos, se pueden preguntar en examen. Y por último, vamos a hablar del tratamiento. El tratamiento es algo que siempre les preguntan en examen. ¿Por qué les preguntan en examen? Porque a todo el mundo parece que les cuesta aprenderse este tratamiento. El tratamiento, en el caso de una enfermedad de Cushing, o sea, si yo tengo un adenoma, yo lo tengo que sacar. Lo puedo hacer con cirugía transesfenoidal, que cura entre un 70 y 80% más o menos, y tenemos que hacerle lo que vendría a ser, antes de sacarle el tumor, hay que hacerle un preoperatorio con inhibidores de esteroides adrenales. Y eso yo les dejé en su apunte, que es con ketoconazol entre 400 a 1200 miligramos por día. Esto para lograr ¿qué cosa? El leucortisolismo antes de la cirugía. Una vez que yo hago esto, como yo le saqué el estímulo del cortisol, yo puedo lograr digamos, una depresión de la glándula suprarrenal. Entonces tengo que darle después hidrocortisona, más o menos entre 15 a 30 miligramos por día, o prednisona, también, o prednisona, 5 miligramos, para evitar, digamos, que pierda directamente el cortisol y una insuficiencia suprarrenal secundaria a lo que vendría a ser la operación. Después tenemos otras cosas que podemos hacer como inhibidores de la secreción de ACTH, como carvedilolina, eso no se pregunta tanto, por eso ni siquiera les puse acá. La radioterapia hipofisaria, en el caso de que no cure la cirugía, o una suprarrenectomía bilateral que implica la insuficiencia suprarrenal definitiva y hay que tratar, digamos, hay que tratar el déficit con glucomineralocorticoides de por vida. Esta complicación tiene lo que vendría a ser trae lo que vendría a ser el síndrome de Nelson, que lo vamos a ver después, como complicación cuando nosotros sacamos las adrenales. Después, en el caso de que el síndrome de Cushing sea suprarrenal, tenemos que hacer la suprarrenalectomía unilateral en caso de adenoma y carcinoma, y en el caso que haya hiperplasia, y tengo que hacer bilateral. Obviamente, el tratamiento médico con tóxicos suprarrenales en el caso de que los carcinomas sean inoperables. Ahí podemos usar el mitotan, que es de elección, o el ketoconazol. Y el síndrome de Cushing por ACTH ectópico, tengo que hacer cirugía del tumor y si no es posible, obviamente, tengo que darle los tóxicos suprarrenales o hacerle la suprarrenalectomía. Ahora vamos a resumir todo lo que ya les dije en una diapositiva para el oral. O sea, para que ustedes en el oral lo puedan decir más fácil. Si yo sospecho de un síndrome de Cushing, es a partir de qué? De la clínica principalmente. O sea, el morfotipo, el laboratorio, o sea, un diabético, hipertenso, con osteoporosis, con obesidad central, con estrías, que digamos, hace 2 años estaba bien y de la nada cayó con eso a la consulta. Primero lo que tengo que excluir es que no sea iatrogénico. O sea, preguntarle, ¿vos tomás corticoide exógeno? ¿Qué pastilla tomás? Si descarté eso, ahí tengo que hacer el tamizaje. Tengo que hacer una prueba para hacer el Cushing. De ahí puedo buscar, hacer el test de Nugget, puedo ver el cortisol urinario, puedo medir la CTH, puedo hacer todos los que les dije. De ahí tengo que ver si el resultado es normal y tiene pocos síntomas para Cushing y tengo que tenerlo en observación. Pero si el resultado es anormal,
y, digamos, tengo una sospecha bastante fuerte con mi clínica de Cushing, ahí tengo que mandarle a la endocrinóloga. Si está confirmado el Cushing, obviamente hay que trasladar a la endocrinología y buscar la causa de la hipercortisolemia. ¿Cómo hago esto? Obviamente, si yo tengo, por ejemplo, tengo diversas pruebas, ahí voy a buscar el ACTH plasmático, test de dexametasona, test de CRH, test de resonancia con hipófisis, resonancia magnética con hipófisis, un ataque de las suprarrenales y ahí voy a buscar la causa del síndrome de Cushing. Ahí puedo ver que dependiendo de los valores puede venirme un síndrome de Cushing independiente, que puede ser un adenoma, un carcinoma, o un síndrome de Cushing dependiente de ACTH, como por ejemplo un tumor hipofisario o una secreción ectópica de ACTH, por ejemplo un carcinoma microcítico pulmonar. ¿Esto tienen que saberlo tal cual está ahí? No, no es necesario, nunca se pregunta tan así. Lo que yo necesito que sepan de todas las patologías que estamos por ver hoy es definición, clasificación, diagnóstico, laboratorio y tratamiento. Hasta ahora eso es lo que tienen que saber de Cushing, de enfermedad de Cushing. Les voy a dejar obviamente todos estos algoritmos porque a mí me gustan mucho y por ahí a algunos de ustedes les gusta, así que cualquier cosa me avisan si para ustedes está muy de más, lo sacamos. Ahora hablemos del hiperaldosteronismo primario. El hiperaldosteronismo es el exceso de aldosterona. Cuando hablamos de primario, la causa está ¿a dónde? En la glándula suprarrenal. Entonces, podemos definirlo como una condición clínica en la cual hay un exceso o un aumento inapropiado de la aldosterona por, digamos, un exceso en la producción de la capa glomerular adrenal y vamos a ver que hay una actividad de la renina plasmática disminuida. Entonces, yo voy a tener un exceso de aldosterona, una caída de la renina. ¿Y cómo ustedes creen que va a estar mi presión arterial? Yo voy a tener un aumento de la presión arterial desmedido y voy a tener una complicación que ya vimos en renal, la hipocalemia. Entonces, todo esto, digamos, todo esto a mí me tiene que llamar la atención si me lo ponen en un examen. Hipertenso de difícil control, con alcalosis metabólica, mujer porque es más frecuente en las mujeres. Vamos a ver que es una enfermedad rara, pero es una de las principales causas de hipertensión secundaria de tipo endocrinológico. Ahora vamos a hablar al respecto de las causas. Vamos a tener que podemos tener lo que se denomina el síndrome de Cohn, que es un adenoma en donde, en la glándula suprarrenal. Es el más frecuente que me genera hipopotasemia, a diferencia de las hiperplasias, y tiene niveles más altos todavía de aldosterona plasmática. Después tengo la hiperplasia, que aparece sobre todo en los varones de 40 a 50 años, y el hiperaldosteronismo familiar, como por ejemplo el síndrome de Sutherland. ¿Tengo otras causas? Sí, como por ejemplo el hiperaldosteronismo primario unilateral. Tengo por ejemplo el cáncer adrenal, que también me puede generar lo que vendría a ser el hiperaldosteronismo primario, pero por lo menos por ahora no es necesario saber tantas causas. Lo que sí o sí tienen que saber todas estas que les dejé acá. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que saber al respecto de esto? La clínica. La clínica es siempre pregunta de examen y está, digamos, prácticamente determinado por la hipertensión arterial. Estos pacientes tienen hipertensión arterial sin edemas, hipocalemia, por tanto tienen debilidad muscular, rhabdomiólisis, parestesia, polidipsia, poliuria, aplanamiento de la onda T, disminución del segmento ST, onda U prominente. Después tienen, por ejemplo, alcalosis metabólica, hipernatremia, pero una hipernatremia que suele ser leve al aumento de la osmolaridad plasmática. Y después también tenemos lo que vendría a ser la hipomagnesemia. Lo principal que tienen que saber al respecto de esto es el diagnóstico y en quién sospecha. ¿En quién yo voy a sospechar principalmente? En un hipertenso de altas cifras que está, digamos, en varias veces que yo le controlé, más de 3 días, viene con altas cifras. Después un hipertenso de más de 140-90 que está en tratamiento, o sea, un hipertenso resistente al tratamiento, algo que ya vimos en el año pasado. Hipertensión controlada menor a 140-90, pero que está con 4 o más antihipertensivos. Después paciente con hipertensión más hipocalemia.
Después, hipertensos en presencia de un incidentaloma adrenal, hipertenso con síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño y hipertenso con historia familiar de hipertensión de inicio temprano o accidente cerebrovascular. Acá les dejé un algoritmo diagnóstico que es bastante largo, pero sirve para repasar. Y el diagnóstico, acá yo voy a ver que lo voy a hacer de la siguiente manera. La prueba de screening del hiperaldosteronismo se hace a través de lo que vendría a ser el cociente aldosterona y renina. Si es mayor a 25, es sugestivo a decir, bueno, tiene un hiperaldosteronismo. Pero si es más de 50, casi siempre es diagnóstico. El diagnóstico sindromático lo vamos a hacer a través de la sobrecarga oral o endovenosa, digamos una sobrecarga de sal. Después tenemos el test de captopril, que la falta de supresión genera un diagnóstico confirmatorio, y el test de fluorocortisona. Y después el diagnóstico etiológico lo hacemos principalmente a través de las pruebas de imagen. Puede ser un ATAC, puede ser una resonancia magnética, cualquiera de las que más les guste, digamos. Vamos a tener que, por ejemplo, la sobrecarga salina se hace más que nada en sujetos sanos y la sobrecarga sódica suprime la secreción de aldosterona. La falta de supresión confirma el diagnóstico. Entonces, si no suprime, ahí yo tengo un hiperaldosteronismo. Como le dije, la TAC para la prueba de imagen, el diagnóstico etiológico, se hace con contraste. Y también podemos utilizar, por ejemplo, lo que vendría a ser la resonancia magnética y otros estudios más. El diagnóstico diferencial de lo que vendría a ser el hiperaldosteronismo primario es, ¿cómo yo sé que es primario? Porque tengo alta la aldosterona y baja la renina. ¿Por qué? Por el feedback negativo. En el hiperaldosteronismo secundario, como la causa es externa, por ejemplo, la actividad de la renina va a estar aumentada y la aldosterona va a estar aumentada. Y en el pseudo hiperaldosteronismo ambas van a estar bajas. Y acuérdense, porque esto es pregunta de examen, siempre. Por último, vamos a hablar ahora sí del tratamiento. El tratamiento, el efecto principal es evitar los efectos cardiovasculares, normalizar el potasio sérico y normalizar la presión arterial. Lo que más se utiliza es la cirugía del adenoma o de la hiperplasia o del carcinoma. De ahí podemos utilizar, por ejemplo, tratamiento médico con dieta hiposódica y fármacos bloqueantes del receptor mineralocorticoide, como por ejemplo el espiro o la eplerenona. Y en el caso de carcinoma podemos utilizar mitotane, ketoconazol o aminoglutetimida. Esto ya no es tan preguntado, pero el año pasado, por ejemplo, sí se preguntó. La espironolactona, acuérdense que se usan más o menos 50 miligramos cada 12 horas. Que digamos es lo que se puede titular, pero por ahí si les preguntan, acuérdense de eso. Ahora sí, vamos a hablar de algo muy, pero muy preguntado, que es al respecto del feocromocitoma. El feocromocitoma, vamos a ver que es un tumor que se ubica en la glándula suprarrenal, que es derivado de las células cromafines y que se va a encargar de secretar elevadas cantidades de catecolaminas. Feocromocitoma cuando, digamos, está ubicado en las suprarrenales, pero puede tener otras ubicaciones, por ejemplo, en los paragangliomas, donde se secretan solo noradrenalina. ¿En quién yo sospecho? En todo paciente que tenga las 5H. Hipertensión, que es lo más frecuente, hiperhidrosis, hipermetabolismo, hiperglucemia y headache, que es dolor de cabeza. Vamos a tener una triada que ahora la vamos a ver, que es, digamos, la triada clásica que le suelen dar en examen. Un paciente con cefalea, taquicardia y diaforesis paroxística. Además de las 5H. Pero si le dan esto, piensen en un feocromocitoma por lo menos primero. Después, otra cosa que podemos agregar acá es la historia familiar, que a veces, digamos, se suele dar en la descendencia. Vamos a ver que el feocromocitoma puede generar diferentes signos, sintomatología, como por ejemplo puede darse en paroxismo o crisis, que ahí se caracteriza por esta triada clásica. Puede tener hipertensión mantenida, puede tener arritmias, también angina o infarto, nerviosismo, estreñimiento, calor, disnea, fenómeno de Raynaud, un aumento del hematocrito, hipercalcemia, y pueden haber enfermedades asociadas como las neoplasias endocrinas múltiples, tipo 2A y tipo 2B, neurofibromatosis o la enfermedad de von Hippel-Lindau.
esto ya no es tan preguntado. Con que ustedes se acuerden de que tiene las 5 o 6 H más la tríada clásica, ya está, es suficiente para probar. Respecto del diagnóstico de la gente, lo que más se utiliza para hacer el diagnóstico es el dosaje de lo siguiente: las metanefrinas en orina, que es lo más específico; catecolaminas en orina de 24 horas, que es la prueba más sensible; metanefrinas en plasma, que es de alto valor predictivo negativo; y el test de supresión con clonidina, que en el caso de que haya altos niveles de catecolamina por un tumor, no suprimen. Sin embargo, sí suprime si la hipertensión es esencial. Acá tenemos un cuadrito de algoritmo diagnóstico, donde si yo tengo una sospecha clínica alta, tengo que dosar todos los siguientes estudios que nombramos un ratito. Si bien es normal, reevaluar cuando haya un paroxismo, cuando haya una crisis. Si está aumentado más de 2 veces los valores normales, pedir un ATAC o una resonancia abdominal. Y ahí me va a venir, digamos, si el tumor es adrenal o puede venir negativo. En el caso de que sea un tumor y demás, considerar estudio genético y obviamente el tratamiento prequirúrgico para que vaya a cirugía. En el caso de que los valores vengan normales o que, por ejemplo, acá la sospecha clínica sea baja y las metanefrinas sean normales, ahí descarto el diagnóstico. ¿Qué otra cosa tenemos que saber al respecto del feocromocitoma? Y esto sí es muy importante: el tratamiento. Vamos a tener que, antes de hacer la cirugía, yo tengo que hacer un tratamiento preoperatorio. El tratamiento preoperatorio es con bloqueo alfa. O sea, yo le voy a dar un bloqueantes alfa-adrenérgicos 15 días antes de la operación, que es el fenoxibenzamida. Le puedo dar la doxazocina, que lo que hacen es bloquear la acción de la adrenalina sobre los receptores alfa-1 y esto evita la vasoconstricción. Y después de que yo haga eso, ahí le voy a hacer el bloqueo alfa. Todo esto para evitar la crisis hipertensiva. Vamos a ver que el bloqueo beta 2 se hace cuando aparece la taquicardia después del tratamiento con los alfa bloqueantes. Esto es pregunta de examen siempre, porque siempre se equivocan con eso. Les digo porque yo me equivoqué el año pasado cuando rendí, me olvidé y obviamente que estaba mal. Pero bueno, por suerte pude salir como un campeón ahí del oral. Así que en el caso de que tenga un feocromocitoma inoperable, ahí le voy a dar metilrocina. Así que eso, acuérdense del tratamiento y del manejo. Otra cosa que tenemos que saber es que al respecto del manejo, tengo que suspender el alfa bloqueante 8 horas antes. Acuérdense, el alfa bloqueante. Tengo que hidratar al paciente. Tengo que darle una dieta alta en sodio y también, obviamente, alto en aporte hídrico. Y en el caso de que durante la cirugía tenga una crisis hipertensiva, usar nitroprusiato de sodio. Esto, acuérdense, porque por ahí, si ustedes tienen, digamos, vienen patinando en el oral y les preguntan esto, pueden, digamos, remontar. Les aviso por experiencia. Después vamos a hablar al respecto de la insuficiencia suprarrenal y ahí terminamos con esta clase, gente. La insuficiencia suprarrenal, vamos a ver que también se puede clasificar en primaria, secundaria, pueden haber crisis, que es una emergencia endocrina, pero lo principal que nosotros tenemos que saber ahora es poder diferenciarla en primaria, en secundaria y poder saber cuáles son sus causas, su laboratorio, su clínica y el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, al respecto de la insuficiencia suprarrenal, lo que tenemos que saber es que como hay una insuficiencia, la glándula no puede secretar sus acciones. Entonces, lo primero que tenemos que saber al respecto de esto son las causas. Ahí vamos a tener una mnemotecnia, que es principalmente la causa autoinmune, que es la enfermedad de Addison; de causa degenerativa, como por ejemplo la amiloidosis, algunas drogas a causa del ketoconazol, la rifa, los anticonvulsivantes, las infecciones, la tuberculosis, el HIV, el citomegalo; secundaria a un hipopituitarismo, acuérdense, o resección
o sea, la suprarrenalectomía, digamos, también me podía dar una insuficiencia suprarrenal secundaria, otras como hemorragia, trombosis, traumatismos y neoplasias, metástasis con destrucción de más del 90%. Esto no es tan preguntado, pero a mí me gusta que lo sepan. Entonces, podemos dividirla en una primaria y en una central. Pues, al respecto de la clínica, lo que tenemos que saber es que la clínica es de instauración insidiosa, o sea, porque depende si es aguda o si es crónica, y a veces es lentamente progresivo. Vamos a ver que puede generar astenia, anorexia, pérdida de peso, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Y esto me tiene que llevar a hacer los diagnósticos diferenciales correspondientes. Vamos a tener que tiende a la hipotensión, disminución del vello axilar y vello púbico en el caso de la mujer por déficit de los andrógenos, disminución de requerimiento de insulina en pacientes diabéticos. ¿Cómo les pueden dar un caso clínico? Y un paciente que era diabético y de la nada pensó que se curó y dejó de necesitar su medicación y no, está haciendo una insuficiencia suprarrenal. O en el caso de una insuficiencia suprarrenal primaria va a tener esto que hablábamos hoy, que es la hiperpigmentación de la piel. ¿Por qué? Por aumento de la ACTH. Acuérdense porque es muy importante y es pregunta de examen. Además, si es primaria la causa, o sea, si la causa es suprarrenal, este paciente tiene avidez por la sal. Esto les van a poner en el caso clínico. Acuérdense. Después, si tengo, por ejemplo, que saber el laboratorio, este paciente va a venir, y esto también es pregunta de examen, va a venir con hiponatremia e hipoglucemia, hipercalemia, hipocloremia y acidosis metabólica. Además, si yo le pido un hemograma, va a venir con anemia normocítica, linfocitosis, eosinofilia y neutropenia. Acuérdense, porque eso ya fue pregunta de examen. Al respecto del diagnóstico, ¿cómo yo voy a hacer esto? El diagnóstico, la prueba de elección en la insuficiencia suprarrenal es el test de estimulación con ACTH. O sea, yo le voy a dar ACTH al paciente y voy a ver cómo responde. Además de eso, voy a usar el cortisol basal y el estimulado. La determinación del cortisol basal tiene que venir menos de 3 microgramos por decilitro para que confirme insuficiencia suprarrenal. Si es mayor a 18 microgramos por decilitro, me descarta la insuficiencia suprarrenal. Y si viene, digamos, entre ambos, es indeterminado y tengo que estimular la secreción del cortisol para ver o no si hay alteración. Si después de la estimulación es menor a 18 microgramos, hablamos de una insuficiencia suprarrenal primaria. Después, al respecto de los niveles de ACTH, tengo que diferenciar si es primario o si es secundario. Como les dije, si la ACTH está normal o baja, va a ser de tipo secundario. Además, si está elevada, ahí voy a ver que es primario. El tratamiento que vamos a hacerle a estos pacientes va a ser con glucocorticoides para suplir lo que vendría a ser el déficit, hidrocortisona 20 miligramos por día en 3 dosis. La mayor dosis se da por la mañana para, digamos, como que simular el ritmo circadiano, y se hace también con dexametasona a la noche. Los mineralocorticoides le vamos a dar fluorocortisona solo en el caso de insuficiencia suprarrenal primaria, porque si es secundaria no necesitamos. Ahora hablemos de lo que vendría a ser la insuficiencia suprarrenal aguda o crisis addisoniana, que esta es una emergencia endocrina muy preguntada en examen, y lo que más les van a preguntar al respecto de esto es el manejo. Después lo otro ya es más difícil que les pregunten, por eso, digamos, lo damos de esta forma. La crisis adrenal es una exacerbación de la insuficiencia suprarrenal crónica. ¿Por qué? Por una caída de los glucocorticoides. Vamos a ver que la causa más frecuente es cuando yo le saqué los corticoides de forma brusca. Después de otras causas tenemos el estrés agudo, por ejemplo, o una destrucción de las suprarrenales, por ejemplo, en un paciente previamente sano. Por ejemplo, tuvo una hemorragia bilateral y generó la crisis addisoniana. El tratamiento es de urgencia, por eso es necesario que sepamos esto. Y lo que se preguntó el año pasado fue esto, solamente. Lo que tenemos que hacer es darle hidrocortisona intravenosa a altas dosis y reponer agua y sodio con solución salina intravenosa. Debemos asociar a suelo glucosa sí, y es muy importante buscar la causa.
¿Qué clínica me va a dar el paciente? Va a tener hipotensión, va a tener fiebre, también va a tener, por ejemplo, dolor en la espalda, puede tener pérdida de cabello, puede tener hipoglucemia, hipotensión, después dolor, vómitos, también puede tener pérdida del conocimiento, va a tener hiponatremia, va a tener hipercalemia, va a tener hiperazoemia también. Y va a tener obviamente hipoglucemia, como ya le dije hace un ratito. Esto es pregunta oral, muy importante. Y con eso, gente, terminamos la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Yo sé que por ahí me van a ver un poco diferente con el tema del video. Obviamente que les pido disculpas nuevamente y espero poder solucionarlo para las próximas clases. Espero que les haya servido. Obviamente recuerden que esto es lo que más se preguntó y es lo más resumido que pude. Así que espero que les haya servido, espero que les guste la clase y cualquier cosita ya saben que me pueden consultar en cualquier momento del día. Les mando un saludo grande, nos vemos en la clase de crisis endocrinas donde vamos a ver, digamos, lo que falta sobre esto. Nos vemos la próxima, gente, un saludo.